parte Francisco y la segunda parte yo. Ah, ya. Entonces le doy la palabra a Pablo. ¿Quién Claro. va primero? Ya, ahí estamos. Y estamos grabando. Perfecto. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos a esta nueva versión del ciclo de debates constitucionales en el LLM. En esta oportunidad dedicado al tema de funcionarios públicos, derechos laborales y nueva constitución. Lo primero que quiero hacer es agradecer naturalmente a nuestras dos expositoras, profesoras del LLM, la profesora Romina Ursúa y la profesora Natalia Muñoz, que nos van a acompañar hoy en la tarde, y a los profesores Francisco Tapia, nuestro coordinador en la mención Derecho Laboral, y al profesor José Luis Lara, coordinador de la mención en Derecho Regulatorio, que conjuntamente han organizado este conversatorio. Y lo segundo arranca precisamente de esto último, y es un momento bien interesante, diría yo, del LLM. Hoy día uno de los intereses o de las cuestiones que más nos están llamando la atención y a las que estamos poniendo mayor dedicación desde el programa y desde la universidad, porque es uno de los ejes del plan de desarrollo, tanto a nivel de la universidad como de la facultad, está en la interdisciplina, ¿no? Y la interdisciplina nos lleva a buscar caminos de encuentro con otras profesiones, con otras actividades. Hemos ido incluso en el caso de nuestro programa lentamente, pero constantemente, aumentando la incorporación de profesores no abogados que nos ayudan en conjunto con profesores abogados o tomando y dictando cursos solos desde otras perspectivas del ámbito profesional, como digo, en un objetivo que se ha planteado tanto la universidad como la facultad en sus planes de desarrollo para el próximo quinquenio. Pero nos hemos venido dando cuenta también, y este es un evento que tiene esta particularidad, nosotros podemos desarrollar y debemos desarrollar interdisciplina al interior del propio programa, entre nuestras menciones, entre los profesionales que vienen a estudiar y a compartir sus experiencias desde ámbitos profesionales y de especialidad distintos. Hoy día, por ejemplo, la mención en derecho laboral y la mención regulatorio cruzando este tema de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de sus derechos y en el contexto de la discusión mayor de una nueva constitución. Así que este momento, y por eso les quiero agradecer muy especialmente a nuestros coordinadores, a los profesores Tapia y Lara, que hayan hecho este esfuerzo, tanto temático como desde el punto de vista de nuestras expositoras, para comenzar a trabajar más intensamente. Lo hemos hecho casi intuitivamente antes, pero lo queremos hacer más consciente y más intensamente, de trabajar la interdisciplina al interior de nuestro propio programa, porque además sabemos que nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestros graduados de las distintas menciones tienen cuestiones diferentes, muy importantes todas ellas, que aportarse unos a otros. Y eso es parte de la riqueza del LLM. Aprovecho de agradecer a nuestros alumnos, profesores y graduados, algunos de los cuales veo ahí en las pantallas o veo sus nombres, por acompañarnos también en esta actividad. Muchas gracias a todos, muy bienvenidos, mucha suerte en la actividad de hoy día y dejo con la palabra al profesor Francisco Tapia para que dé inicio a esta sesión. Muchas gracias, buenas tardes. Está muteado. Cosas de la tecnología, muchas gracias, señor director. Estamos muy contentos de estar en esta actividad también con José Luis, con Natalia y desde luego con Romina, en un tema que es de alto interés público y también jurídico, por cierto, que es la regulación constitucional del sector público. Y por eso es que desde el ámbito del derecho al trabajo le hemos
pedido a Roxana que abarque lo que son principalmente los derechos colectivos del trabajo en el sector público y que presentan una serie de características muy especiales. Desde luego, la alta conflictividad que hay en el sector público, más de la mitad de los conflictos sociales o laborales corresponden al sector público, no al sector privado. Entonces, con mayor razón y considerando además la importancia que tienen los servicios públicos, en fin, la misma administración del Estado, etcétera, dentro de la vida social de cada uno y en la vida de las personas. Por eso que es con mucho agrado presento a Roxana Arangui. Ella es profesora de nuestra mención y también en pregrado en la facultad. Y también Roxana es máster de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y le cedo ahora la palabra. Roxana, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esa presentación. Muy buenas tardes a todos. Quiero decirles que estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes conversando sobre temas tan relevantes para el futuro de nuestro país y especialmente para quienes nos dedicamos a la función pública. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la libertad sindical en el sector público y esta presentación va a girar en torno a dos premisas que nos van a llevar a la inequívoca conclusión que la nueva Constitución debe considerar el derecho a la libertad sindical de los funcionarios públicos. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Parece que no estoy habilitada. Ya, bueno. Seguramente, Digamos, Paulina, ¿puedes dar sí. la autorización, Paulina? Ahora sí. Eso, gracias. Muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla ahí correctamente? Perfecto. Sí, ya. Bien, les decía que voy a partir de dos premisas. La primera de ellas es que los funcionarios públicos son trabajadores subordinados y dependientes y como tales deben ser sujetos de derechos colectivos. Y la segunda es que la Constitución chilena debe alinearse con la normativa internacional vinculante y reconocer la libertad sindical a los funcionarios públicos. Bien, respecto a la primera premisa, en general utilizamos la palabra funcionario para referirnos a aquellas personas que prestan servicios para la administración del Estado, como si estuviese vedado llamarlos trabajadores por el solo hecho de no regirse por el Código del Trabajo ni estar sujetos a un contrato de trabajo. Pero lo cierto es que los funcionarios públicos son trabajadores subordinados y dependientes del Estado, que debido a la función que desempeñan y al interés público que hay detrás, están sujetos a una regulación especial y distinta del resto de los trabajadores del sector privado. Esta regulación especial o distinta corresponde a los estatutos especiales aplicables a los distintos órganos de la administración, que en un sentido amplio podemos llamar estatuto administrativo, el cual contiene normas que regulan la relación funcionaria en relación al ingreso, a la carrera funcionaria, a los derechos y deberes, a la responsabilidad administrativa y a la cesación de funciones, pero la regulación es siempre desde la óptica de la función pública y de los principios del derecho administrativo, a diferencia de lo que ocurre con el derecho laboral, donde el foco está puesto en el trabajador y en la protección de sus derechos. Sin perjuicio de ello, sabemos que en general los funcionarios públicos, como todos los trabajadores, se encuentran en una posición desventajosa frente a su empleador y la libertad sindical se ha erigido con el objetivo de fortalecer a la parte más débil de la relación laboral. Y quienes prestan servicios para la administración o para el sector privado lo hacen de forma subordinada y dependiente. Por lo tanto, se encuentran igualmente ante una posición más débil. El funcionario público en general se sustenta gracias a su trabajo, al igual que los trabajadores del mundo privado, por lo que lógicamente se encuentra en una posición de desventaja y de necesidad ante el empleador.
por lo que también es necesario algún mecanismo para corregir esta desigualdad entre las partes de la relación laboral administrativa, resultando indispensable que se le reconozca como sujetos de derecho y concretamente del derecho a libertad sindical. Y ello no debería ser considerado un obstáculo para el adecuado cumplimiento de la función pública. Al contrario, la libertad sindical y las negociaciones colectivas deberían ser ejemplo del ejercicio de la democracia y del diálogo social, y ello es clave para fortalecer y legitimar las instituciones públicas y propiciar la modernización del Estado de forma sostenible y responsable. Respecto a la segunda premisa, les decía yo que la Constitución chilena tiene que alinearse con la normativa internacional vinculante y reconocer la libertad sindical a los funcionarios públicos. En el caso chileno es posible advertir una antinomia entre la regulación interna y las normas internacionales, y a su vez encontramos una realidad que tampoco se ajusta a la normativa interna. A nivel internacional, la libertad sindical ha sido establecido como un derecho fundamental por la comunidad internacional y se ha plasmado en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también ha sido recogida por la OIT, específicamente en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación del 48, también en el Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva del año 1949, en el Convenio 135 sobre los representantes de trabajadores, y en el Convenio 151 sobre la protección de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública del 78. Todos estos convenios de la OIT fueron ratificados por Chile entre el año 99 y el año 2000. En el caso del empleo en la administración pública, es el convenio 151 el que mayor atención amerita en esta oportunidad, denominado también como el convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. El pacto protege en forma expresa el derecho de sindicación en lo relativo a la libertad de afiliación y a la autonomía de las organizaciones respecto a las autoridades del Estado, y otorga facultades para que las organizaciones puedan desarrollar las actividades para el cumplimiento de sus funciones. También establece el fomento del desarrollo de procedimientos de negociación colectiva o de otros métodos para determinar condiciones de empleo, y prevé mecanismos de solución de conflictos como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. El convenio, eso sí, no reconoce expresamente la huelga, y debemos entender que el reconocimiento de la libertad sindical a los funcionarios públicos no implica necesariamente el derecho a la huelga. Es decir, lo que quiero señalar es que la huelga podría limitarse o eventualmente prohibirse en ciertos casos, aun cuando exista libertad sindical. El convenio también indica que la legislación nacional de cada país va a ser la que tiene que determinar hasta qué punto las garantías que establece van a aplicarse a los cargos directivos y a las fuerzas armadas y policiales. Ahora, si nos vamos a la regulación interna, específicamente a nivel constitucional, vemos que en nuestra actual constitución no hay ningún reconocimiento de la libertad sindical de los funcionarios públicos, sino que al contrario, la negociación colectiva se reconoce como un derecho de los trabajadores en la empresa. Por lo tanto, se entienden excluidos los funcionarios públicos. El derecho a huelga, por su parte, está prohibido expresamente a los funcionarios públicos del Estado y las municipalidades. Y el derecho a sindicarse se establece que se prevé en los casos y en la forma que establezca la ley. Pero ello en la práctica se ha traducido en que nuestra legislación, me refiero al Estatuto Administrativo en términos amplios, ha prohibido a los funcionarios públicos organizar y pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado. Y en cambio, se han establecido como organizaciones de funcionarios a las asociaciones de funcionarios que están reguladas en la Ley 19.296, pero cuyos fines son sumamente limitados en comparación con los fines que tiene un sindicato de trabajadores. Y si nos vamos a la práctica, vemos que la situación también es totalmente distinta a lo que establece nuestra regulación interna, ¿cierto? Porque sin perjuicio de lo que yo señalé, en la práctica sabemos que existen procesos de negociación entre el Estado y sus funcionarios,
que se llevan a efecto también huelgas y que ha habido también una validación por parte del Estado, principalmente en lo que se refiere a mejoras salariales. Se trata en estos casos de negociaciones informales desde el punto de vista legal, donde las mesas negociadoras han sido conformadas por una parte por los ministerios y servicios públicos competentes para tratar las materias discutidas, y por otra parte por las asociaciones de funcionarios. Y finalmente, el resultado se materializa en protocolos de acuerdo y eventualmente en proyecto de ley. Y sin ir más lejos, sabemos que hoy en día ya este año se ha dado inicio al proceso de negociación por el reajuste salarial del sector público. Es decir, tenemos normas de derecho internacional que proponen A, nuestra Constitución dice B y la práctica es C. Y es momento de cambiar esta situación y reconocer a los funcionarios públicos su calidad de trabajadores y de sujetos de derechos de carácter colectivo, y que la libertad sindical, como derecho fundamental que es, se encuentre reconocido a nivel constitucional. Es decir, es necesario que la Constitución reconozca la libertad sindical a los funcionarios públicos, y en este punto yo no creo que la Constitución tenga que establecer exactamente cuál va a ser la forma en que va a operar o en cuál se va a ejercer el derecho a la libertad sindical, porque ello claramente excede el objetivo de una Constitución política. Pero sí es importante que se consagre como un derecho de todos los trabajadores, sea que se desempeñen en el ámbito público o en el ámbito privado, independiente del estatuto que regule sus respectivas relaciones laborales. A nivel comparado, encontramos constituciones que reconocen el derecho a la libertad sindical en la siguiente forma. Por ejemplo, la Constitución de Brasil dispone que tratándose de servicios públicos se garantiza el derecho de la libre asociación sindical y que el derecho de huelga se ejerce de acuerdo a la ley que lo regula. La Constitución de Perú reconoce los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos, salvo en el caso de los funcionarios del Estado con poder de decisión, quienes se desempeñen en cargos de confianza o dirección, y también los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En el caso de la Constitución española, se remite al Estatuto de los Funcionarios Públicos que regula las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación. En el caso de Paraguay, la Constitución reconoce los derechos de libertad sindical respecto de los trabajadores públicos y privados, y exceptúa a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, así como también establece el derecho a recurrir a huelga en caso de conflicto de intereses, indicando que la ley va a regular ese ejercicio. En el caso de la Constitución de Venezuela, se reconoce que los trabajadores del sector público y privado van a tener derecho a la negociación colectiva voluntaria y que el ejercicio del derecho a huelga se va a efectuar conforme a la ley. Mientras que en Argentina no se hace ninguna distinción entre el sector público y privado al consagrar el derecho de los gremios a concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje y ejercer el derecho de huelga. En el caso de nuestro país, en cambio, vemos que tenemos una regulación bastante anacrónica en lo referente a los funcionarios públicos, y no solo respecto a este tema, como ya se va a referir mi colega Natalia Muñoz, sino que respecto a otros también, ¿cierto?, que son de vital importancia, por lo que urge revisar y modificar la normativa aplicable, reconociendo el derecho a nivel constitucional y regulándolo a nivel legal, teniendo siempre, por supuesto, en consideración las particularidades del empleo público y del gasto público, las particularidades de la sanción del gasto público. Y finalmente, lo que quiero manifestar es que hoy nos encontramos ante una oportunidad única de cambiar este escenario y armonizar desde la base de nuestro ordenamiento jurídico el derecho internacional al cual hemos adscrito y nuestra legislación interna, y con ello reivindicar los derechos de los funcionarios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muy interesante y completa tu exposición. Me traía el recuerdo el largo camino de la libertad sindical, como por lo demás lo tituló en alguna oportunidad en una publicación nuestro profesor William Thayer Arteaga. El largo camino a la libertad sindical, que se inicia con unos pocos, que son los que creen en la libertad sindical, dentro de los cuales había un estudiante de Derecho, después abogado, después sacerdote y después santo, que fue el padre Alberto Hurtado. Y ese largo camino
ha significado que hoy día es doctrina universal, la impulsan los organismos internacionales, los estados se comprometen, y también desde el movimiento sindical y el movimiento de los empleadores, creo que el consenso es mayoritario en cuanto a la libertad sindical, algo que hace 50, 60, 70 años era impensable. Y es porque la libertad sindical es el primero de los pactos de derechos humanos, voy a decir una barbaridad, pero me excusarán, el primero de los pactos de derechos humanos de la época contemporánea. Parte 13 del Tratado de Versalles de 1919, término de la Primera Guerra Mundial, constitución de la Organización Internacional del Trabajo y las declaraciones que en esa parte 13 se hacen, entre otras diciendo que toda esta nueva concepción de la dignidad de la persona humana tiene que ir de la mano de la justicia social y del combate a la pobreza, y para esto es necesario la libertad sindical, como después quedó establecida en su propia constitución y fue complementada por la Declaración de Filadelfia de 1944, que le agrega una frase inamovible para las sociedades modernas: el trabajo no es una mercancía. Por eso es que hoy día tenemos, y Roxana señalaba en forma muy completa, todo el corpus juris internacional de derechos humanos en materias laborales, en que la libertad sindical es una de sus primeras y principales manifestaciones, lo que es recogido también muy recientemente, en mayo de este año, por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que de alguna forma ratifica todo lo que es una doctrina que ha sido establecida por los órganos de control de la OIT. Y especialmente en el derecho colectivo, en la libertad sindical, tratándose de la libertad sindical colectiva y del ejercicio de los derechos que emanan de la libertad sindical, entre otros, el derecho a la huelga. Por eso es que me parece importante recoger lo que decía Roxana respecto de que la legislación ya no puede mirar hacia otro lado, como lo hacía la Constitución del 80 en su artículo 19, número 16, y menos en su legislación, como lo establecen en el Estatuto de la Función Pública, y deben reconocerse ampliamente los derechos de los trabajadores del sector público en materia colectiva, entendiendo que probablemente va a haber estatutos especiales respecto al trabajo. Y el sector público requiere un estatuto especial, porque así también ha sido la tradición chilena desde los comienzos de nuestras constituciones, cuando se tenía muy claro que había que cuidar al Estado y por lo tanto que la contratación del Estado también tenía que quedar sujeta a ciertas limitaciones. Pero en materia de derechos colectivos, obviamente que hay que recoger el signo de los tiempos, y yo diría que modernizar esa concepción, porque el ejercicio del derecho de huelga es un derecho fundamental también. Y no existe ninguna razón para que los trabajadores del sector público no puedan quedar incorporados en el ejercicio de ese derecho. Y pase lo que pasa, que por la vía de los hechos se ejerce y las consecuencias son peores. Quiero recordar también una investigación que hizo el Departamento de Derecho al Trabajo en nuestra facultad hace unos 2 o 3 años sobre precisamente el ejercicio del derecho de huelga en el sector público, que fue dirigida por nuestra vicedecana, la profesora Carmen Domínguez Soto, en que también se recogen las experiencias comparadas y particularmente los mecanismos de solución. Y los mecanismos de solución tienen que ser de acuerdo y conforme a lo que ordena la sociedad democrática, tal como lo dicen los pactos internacionales, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y las restricciones al derecho de huelga, que también existen, y que debe la Constitución enunciar, pero derivar a la ley. En el sentido de que, claro, hay derechos fundamentales de otros que pueden quedar en entredicho con el ejercicio del derecho de huelga. Y eso significa de que hay que buscar una solución para esta colisión de derechos. Y en algunas experiencias comparadas, a mí me llama mucho la atención la italiana, con estos consejos de regulación de los derechos fundamentales,
y que tienden a dar una solución democrática y no represiva a la huelga, y sobre todo recogiendo la doctrina de los servicios esenciales de los órganos de control de la OIT, en que hay una larga trayectoria ya, y todos sabemos, de acuerdo a la libertad sindical, qué es y qué no es posible hacer en el ejercicio del derecho de huelga. Por eso es que me parece que estamos también con una oportunidad histórica de tener una regulación constitucional y después un desarrollo legislativo que signifique el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del sector público, pero también el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Somos trabajadores, pero somos personas, y nuestra calidad de persona no se agota en la calidad de trabajador. Y por lo tanto, cuando yo soy trabajador y estoy desempeñando una función, estoy prestando un servicio, desarrollando una obra, etcétera, para otro, pero cuando yo soy el tercero, es decir, soy el consumidor o el usuario, también tengo mis derechos. Porque el trabajador del sector público, cuando va a un servicio de salud con su hijo enfermo, tiene derecho también a la atención para su hijo enfermo. Y ahí empieza este juego que yo diría es un juego virtuoso de la forma de solución de la colisión de derechos, que corresponde también a una perspectiva democrática de cómo podemos, a través del reconocimiento de los derechos que pueden ser también contrarios o en contradicción, podemos también resolver civilizadamente de qué forma un derecho va a desplazar al otro sin que ese derecho desaparezca o se derogue, como lo dicen los teóricos. Por lo tanto, creo que tenemos una razón para tener esperanza de que podemos construir una buena constitución. Y espero que en el derecho colectivo estos derechos sean reconocidos, perdón, espero en la constitución, espero que estos derechos sean reconocidos por los convencionales. De manera que creo que estamos, por lo menos tengo una gran sintonía con tu exposición, Roxana, y te lo agradezco. José Luis. Muchísimas gracias al profesor Tapia por esta muy interesante comentario, y también, por cierto, a la profesora Arangui por su exposición. Y efectivamente, como decía nuestro director, este es un tema en que se entremezclan dos menciones, dos áreas dentro de nuestro programa LLM, el área laboral y el área regulatoria, el área administrativa. Razón que nos sirve también de preámbulo o de introducción para presentar a nuestra segunda expositora, que es precisamente la profesora Natalia Muñoz, quien es profesora de nuestro LLM de la mención de Derecho Regulatorio, es profesora también de la Universidad de Chile, es máster en Derecho Público de la Universidad de Barcelona, y se ha desempeñado en distintos cargos públicos, y actualmente es consultora en temas de derecho público y ejerce libremente la profesión. Entonces yo quiero dar la más cordial y afectuosa las bienvenidas a Natalia, de manera que ella nos pueda también continuar esta conversación que ha iniciado Roxana, ha comentado Francisco, desde la perspectiva más bien del derecho administrativo, que, como decía, se entremezclan acá. Así que adelante, y dejo con ustedes a la profesora Natalia Muñoz. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer al director del LLM de la Pontificia Universidad Católica, don Miguel Ángel Fernández, por la invitación a participar en este ciclo de debates, al igual que a los profesores Francisco Tapia y José Luis Lara por darme o brindarme la posibilidad de conversar con ustedes acerca de este importante tema, que es en definitiva la función pública y la regulación que de ella se pueda llegar a hacer en el nuevo texto constitucional. La evaluación que se ha hecho de la función pública y de su regulación actual, que ciertamente, como nos comentaba la profesora Arangui, tiene muchas críticas en este momento, precisamente por una falta de relación o una falta de coherencia entre la normativa que tenemos vigente, por una parte, y por otra, respecto a la realidad práctica que todos sabemos que sucede y que ha tenido una serie de manifestaciones de las cuales vamos a tratar
en esta exposición. Ciertamente la modernización del Estado y de la función pública ha sido uno de los tópicos que se ha abordado en los últimos años en Chile, en los últimos gobiernos, y que constituye uno de los aspectos centrales para mejorar, tal como decía el profesor Tapia, para mejorar la prestación de servicios públicos hacia la ciudadanía. No hay que olvidar que la evaluación que hacen las personas respecto al funcionamiento de la administración pública, incluso respecto de todos los órganos del Estado, se relaciona o está directamente asociada a la percepción que tienen los usuarios de los servicios, que tienen las personas, como decía el profesor Tapia, respecto a cómo son tratados por los funcionarios públicos, cómo reciben las prestaciones por parte del Estado, cómo se los atiende y, en definitiva, por la forma en que se relacionan directamente con los y las funcionarios públicos. Evidentemente, en el debate actual hay una serie de tópicos que son muy relevantes y que, como decíamos, se han incorporado en estas agendas de modernización. Por ejemplo, respecto a la función pública, tenemos hace muy poquito tiempo la aprobación en el ámbito de la digitalización del Estado. Se avanzó de manera radical con la dictación de la Ley 21.180 de transformación digital, publicada en noviembre de 2019 y que modifica los procedimientos administrativos, y que evidentemente constituye también un desafío en relación a la función pública. Y bueno, respecto incluso a ese mismo cambio en tramitación electrónico-digital, hemos visto que los servicios se han ido capacitando en el transcurso entre la aprobación de la ley y los reglamentos que deben complementar dicha ley para que entre en vigencia. Y en principio, efectivamente, un primer tópico que hay que abordar cuando uno ve la regulación constitucional en relación a la materia de la función pública es lo que también relevaba el profesor Francisco Tapia. Es un hecho, desde el punto de vista de nuestro marco normativo, que la mayor cantidad de cambios que van a operar en el ámbito de la función pública le corresponden en términos mayoritarios, evidentemente, a la ley y también al desarrollo reglamentario que se va a hacer luego, digamos, de esas disposiciones. Pero evidentemente el debate constitucional ha planteado una posibilidad cierta primero, de realizar esta discusión respecto a los aspectos que deben ser modificados en relación a la función pública, y en segundo lugar, ciertamente se van a poder incorporar algunos elementos probablemente que van a ser mucho más extensivos que lo que actualmente tenemos, que es muy poco en definitiva. Prácticamente el artículo 38 de la Constitución, si es que excluimos toda la regulación a propósito, el artículo 24, por supuesto, y la regulación respecto a las autonomías constitucionales, que es un poco más vasta. Pero respecto de la función pública, de la administración central, descentralizada, no hay prácticamente normas en la Constitución, salvo además en cuanto a los principios, el principio de probidad, publicidad, control, responsabilidad, que evidentemente aplican respecto de todos los órganos públicos y no solamente respecto de la administración. Dentro de los temas que creo yo que es necesario abordar en términos más generales respecto a la administración pública y la función pública, hay un primer tópico que se ha abordado, que es distinguir a nivel constitucional claramente entre las funciones de gobierno y la función propiamente de administración pública. Ello implicaría justamente modificar el artículo 24 de la Constitución que ya hemos esbozado y hacer esta diferenciación, principalmente atribuyéndole en el fondo a la administración pública el rol de implementar estas políticas públicas que emanan efectivamente del gobierno y prestar los servicios, mientras que el responsable de la conducción política y justamente de la definición de estas políticas públicas, planes y programas es ciertamente el gobierno. Otro de los tópicos que se ha planteado de manera relevante es hacer algunas modificaciones respecto al acceso a la función pública. Y esto ha tenido una serie de elementos que están actualmente reconocidos en la ley, la igualdad del acceso a la función pública, pero ello no ha tenido efectivamente, más allá del artículo 19 de la Constitución, que consagra efectivamente el derecho a la igualdad, no está desarrollado de manera más lata, que ha sido, digamos, uno de los elementos
que se ha sostenido como preponderante, sobre todo para lograr que esta administración pública sea específicamente una administración técnica, principalmente técnica, y no que esté asociada, digamos, a los ciclos propios relacionados con el gobierno. Y ahora quiero compartir con ustedes, no sé si se ve la presentación. Sí, se ve, Natalia. Perfecto, muchas gracias. En general, lo que hemos tenido en este debate, a propósito de la nueva Constitución, es, se me cambia de color, espérenme 30 segunditos que voy a subir en la presentación, parece que ese era el problema. Lo que se ha discutido, si uno analiza lo que fue principalmente las campañas a propósito de la elección de los convencionales constituyentes y a propósito de los grupos de pensamiento que estuvieron, digamos, detrás de esas campañas en principio, vemos que en ellas, por regla general, no se le prestó mayor atención al tema de la función pública. Sí se le prestó atención a temas relacionados, por ejemplo, con el régimen político, la potestad reglamentaria, el Estado plurinacional y quizás las autonomías constitucionales, que sí es un tema propiamente relacionado con la organización de los órganos públicos. Se habló, por ejemplo, si vemos desde la perspectiva más cercana al Partido Socialista, justamente de separar la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, de hacer esta diferenciación, pero si vemos, por ejemplo, el documento elaborado por la Democracia Cristiana, vemos que se habla también del sistema de gobierno, las características y rol del Estado. Si vemos también en Revolución Democrática, por ejemplo, pensando en otro sector, no hay un desarrollo muy especial o muy acucioso, ni siquiera una mención respecto a la función pública. Sí, en el documento hecho más asociado, digamos, al gobierno, efectivamente hay un desarrollo un poco más acucioso de algunos elementos. Por ejemplo, el derecho a la buena administración y algunos elementos relacionados principalmente con el acceso a la función pública. Pero, efectivamente, no hay una tratativa sistemática respecto a este tema. Por ejemplo, en este documento hecho en el año 2020, se señala crear una comisión asesora presidencial para la designación de las altas autoridades del Estado, pero en general no hay una tratativa amplia referida a la función pública en ninguno de estos proyectos. Sin embargo, es evidente, por lo que hemos señalado, y por lo que también decía el profesor Francisco Tapia, es un elemento preponderante en este nuevo orden normativo definir efectivamente algunos cambios que son absolutamente importantes respecto a la función pública, porque como señalamos, para la ciudadanía, el que la ciudadanía, las personas estén contentas, estén conformes con el funcionamiento en el fondo de las instituciones, tiene mucho que ver con la prestación de los servicios públicos que reciben y de la cual está mayoritariamente a cargo los órganos que integran la administración pública. Vemos que en nuestra Constitución, en la actual, tenemos una norma muy escueta respecto a la temática relacionada con la administración, que en el fondo establece la carrera funcionaria, y ahí retomo lo que decía la profesora Roxana Arangui, hay una contradicción cierta entre la realidad y la normativa. Se habla de la carrera funcionaria y ya sabemos que en la mayoría de los servicios públicos esa carrera funcionaria no existe. Y nos vamos a hacer cargo, digamos, de ese elemento también. Vemos que si uno analiza la ley, el estatuto administrativo, la ley 18.575 con texto refundido en el DFL1, el mismo artículo 38 de la Constitución, en definitiva, en teoría, hay cargos de planta y cargos de contrata. Nuestro sistema está basado en la idea de la planta, de la existencia de esta dotación permanente de cargos para el órgano público que está determinado por la ley y que en definitiva da origen justamente a la existencia de la carrera funcionaria, al derecho al ascenso y al derecho a la promoción. Ese es el marco, esa es la idea sobre la cual se basa justamente nuestro estatuto administrativo. Es decir,
el DFL 29, que establece el texto refundido de la ley 18.834. Y también, por supuesto, los otros estatutos administrativos, que son los propios de los órganos, en algunos casos, como el INDH, como el Ministerio Público, e incluso también, digamos, también hay regímenes mixtos, pero en definitiva todos ellos son estatutos administrativos y la mayoría de ellos, tal como explicó la profesora Aránguiz, establecen o reconocen, digamos, una regulación especial para la función pública, que debe haber una regulación especial, digamos, en mi opinión, pero que ella no debe ser directamente, que no debe ser una normativa que se haya alejado de la realidad, que se haya alejado de las circunstancias, de lo que uno ve, entre otras cosas que se aprueba año a año en la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que nos dice la norma respecto a la calidad que tienen los funcionarios públicos? Nos dicen que pueden ser de planta o contrata. Había un límite para la contrata que hace millones de años que ya no se respeta, justamente porque las necesidades de funcionamiento de los servicios han hecho que cada vez más sea necesario emplear la contrata e incluso generar un mal uso de una figura que es excepcional, que es justamente la contratación a honorario. Y si vemos los números, nos podemos dar cuenta que ha ido disminuyendo la planta en vez de ir creciendo conforme a las nuevas necesidades que han surgido en los servicios públicos. Fíjense ustedes que entre el año 95 y el año 2015, en 20 años, se duplicó prácticamente el personal del gobierno central, y eso que no estamos considerando las autonomías. Y en definitiva, no se duplicó la planta, sino que lo que ha ido creciendo es, sin lugar a dudas, el régimen de la contrata. Entonces tenemos una primera contradicción, siguiendo las palabras que ocupaba la profesora Aránguiz, tenemos una primera contradicción entre el derecho a la carrera funcionaria y una mayoría de los servicios públicos en los cuales no se ha proveído la planta. Por lo tanto, no existe en la práctica el derecho de los funcionarios públicos a la promoción o el ascenso. Existe para un pequeño grupo que aún mantiene, digamos, el cargo asociado a la planta. La mayoría de los cargos que quedan vacantes de la planta se llenan finalmente con una contrata y no se provee por concurso dicha planta. Ese yo creo que es un primer elemento en que se da esta disociación. Además, digamos, de los que ya comentó mi antecesora, que justamente se refiere a todos los derechos, al derecho a huelga, que sabemos que opera en la práctica, la negociación colectiva, todos esos elementos que estatutariamente están prohibidos, pero que la realidad nos indica otra cosa y ciertamente vale la pena regularla y además, por supuesto, respetar el contenido de los tratados sin lugar a dudas. El segundo problema grave que tenemos a propósito de esta ficción de la forma en que está operando la normativa, cuál es la normativa estatutaria que tenemos y qué es lo que está pasando en la práctica. Y una segunda problemática la tenemos asociada a los funcionarios a contrata. Y esta problemática ni siquiera me voy a hacer cargo del tema de los porcentajes, sino que la contradicción que hay entre la norma, que dice que son cargos de carácter transitorio, que duran hasta el 31 de diciembre de cada año. Y sin embargo, sabemos, a propósito de la confianza legítima que ha reconocido que en su minuto se hizo mediante dictamen de la Contraloría General de la República, del Contralor Jorge Bermúdez, en que reconoció la confianza legítima para aquellos funcionarios a contrata que hubiesen sido renovados en más de 2 oportunidades, el derecho a tener la confianza de que la administración los iba a renovar en esa contrata para el año siguiente. ¿Y qué ha significado esto? Ha significado un cambio muy radical a propósito del dictamen 6.400, que implicó que a partir de estas nuevas interpretaciones por parte de la Contraloría, estas nuevas órdenes hacia los servicios, en definitiva que los servicios públicos tengan que dictar un acto administrativo dando cuenta de las razones por las cuales va a desvincular, o mejor dicho, no renovar la contrata de una persona que lleva más de 2 renovaciones en ese mismo servicio o en general en la función pública. Y eso se complementó luego con otro dictamen que dijo que el tiempo servido a honorarios por esas personas, por esos funcionarios, también se computaba, se sumaba
para efectos de la confianza legítima. ¿Y qué ha implicado esto? Ha implicado jurisprudencia de la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema, que en definitiva ha señalado que primero partió con un criterio de 10 años, pero lo ha ido disminuyendo, que aquellas personas, aquellos funcionarios que llevan, por ejemplo, más de 10 años en su cargo o en la función pública, siendo renovadas sus contratas de manera ininterrumpida, solamente pueden ser desvinculados por una mala calificación, 2 años en lista 3, 1 año en lista 4, o por desvinculación relacionada con la destitución, producto de un sumario administrativo. ¿Qué significa esto? Que en la práctica, también esta vez como consecuencia de la jurisprudencia, particularmente a propósito de la acción de protección y también a propósito de la función dictaminante de la Contraloría General de la República, ha implicado que personas que están a contrata no puedan ser desvinculadas y adquieran, en términos reales, las garantías que la ley le reconoce a los funcionarios de planta. Eso sería un segundo tema del cual hay que hacerse cargo sin lugar a duda. Y un tercer tema es el que hemos mencionado de los honorarios y que ha sido tremendamente costoso para el erario, que es tener contratadas personas conforme al artículo 11 del Estatuto Administrativo para realizar funciones que no son permanentes del órgano, funciones que son accidentales, teóricamente por periodos de tiempo corto, pero que en algunos casos hemos tenido casos hasta de 25 años de personas contratadas honorarios, 18 años, 15 años, en que evidentemente los tribunales laborales reconocen la existencia de la relación laboral y obligan a pagar las cotizaciones con, obviamente, cuantías que son muy onerosas para finalmente el erario público. Por lo tanto, ese es un tema del cual también, ya sea en este debate que se da a propósito de la Constitución, o ya sea, digamos, luego por una modificación del estatuto, debiesen ser resueltas para no generar las problemáticas que actualmente se están dando a propósito de este desfase normativo. Luego, como ya mencionábamos, otro de los tópicos que ha sido muy relevado es establecer una clara diferenciación entre la función de gobernar y la función de administrar. Otro tema muy relacionado con la función pública se refiere a la Contraloría General de la República. ¿Cómo se va a regular? ¿Cuáles van a ser sus atribuciones? ¿Qué se va a disponer respecto a la toma de razón? Son muchísimos los temas en relación a la Contraloría y que efectivamente requerirían otra presentación, así que solamente lo menciono. Hay otro tema muy relevante relacionado con la nueva Constitución, en su caso, que se refiere a cómo vamos a establecer el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado, la facultad de repetir en contra de los funcionarios públicos, toda esa regulación, evidentemente, es necesario también revisarla y eventualmente contemplar un modelo como el español por lesión antijurídica y también, por supuesto, terminar la situación compleja que hemos tenido a propósito de la aplicación del artículo 21 de la ley 18.575 de FL1 en el sentido de excluir a las autonomías constitucionales de la falta de servicio como criterio de atribución para generar la responsabilidad extracontractual del Estado. Luego, otro tema fundamental, la potestad reglamentaria. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ámbito que se le va a dar a la ley? ¿Cuál va a ser el ámbito normativo que se le va a atribuir a las autoridades públicas? Y que es muy relevante porque hay muchos funcionarios públicos que son autoridad que tienen estas facultades normativas. Por ejemplo, funcionarios, a propósito de las superintendencias, todas las facultades de dictar normas de carácter general, que ya sabemos que suelen ser muy cuantiosas. Y luego, claro, evidentemente la Constitución también tiene que pronunciarse respecto a cuál va a ser la forma en que vamos a organizar a la administración pública desde una perspectiva orgánica y desde una perspectiva funcional. ¿Cómo vamos a estructurar a los servicios públicos? ¿Vamos a mantener la clásica? Yo creo que sí. Distinción entre servicios públicos centralizados, descentralizados. ¿Cómo vamos a zanjar, por ejemplo, la contradicción que hay entre el artículo 24 y la existencia de las autonomías constitucionales, lo que en parte se soluciona a propósito de esta distinción entre administrar y gobernar y quizás hacer una modificación en ese ámbito? Luego están todos los órganos constitucionalmente autónomos. Hay personas que quieren elevar
a el carácter de autonomía constitucional a algunos órganos que actualmente existen, como el Consejo para la Transparencia. Hay otros que le quieren quitar autonomía, pues, por su parte, a algunos de los órganos que actualmente la tienen. Y luego hay elementos como la misma modernización del Estado, como el gobierno abierto, como la buena administración, que también podrían ser efectivamente incorporados al menos en la Constitución en cuanto a principios que rigen el actuar de la administración pública. Sin lugar a dudas, se debe mantener, y yo creo que así va a ser, los principios que actualmente tienen categoría constitucional y que rigen a todos los órganos de la administración pública. La probidad, que también algunos la quieren ampliar a la integridad, pero que en el fondo es un poco la misma idea, ¿no? La lucha contra la corrupción, el buen gobierno en cuanto a la prestación de los servicios públicos hacia los ciudadanos. Algunos quieren incorporar elementos del procedimiento administrativo y sus garantías a la Constitución, pero en definitiva los principios como el principio de probidad, transparencia, responsabilidad, control, me parece que es evidente que tienen que mantenerse en la Constitución sin lugar a dudas. Y yendo directamente hacia la función pública, evidentemente hay que modernizar la regulación estatutaria. ¿En qué sentido hay que modernizarla? También hay fuertes falencias, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad disciplinaria. Tenemos un estatuto administrativo que tiene normas que son claramente inconstitucionales. Por ejemplo, el secreto del sumario, por mencionar solo un ejemplo porque me estoy pasando un poquito en el tiempo. Y cierro. Han habido, a propósito, digamos, de esta discusión respecto a la modernización de la gestión pública, algunas opiniones, rescaté dos o tres, digamos. Mario Weinzblut aboga por un Estado más eficaz, eficiente y con calidad. Dice que debe haber un perfeccionamiento y expansión de la alta dirección pública, una agencia de calidad de las políticas públicas. En Chile no tenemos un órgano que evalúe si las políticas públicas han sido exitosas o no. No tenemos un órgano que diseñe políticas públicas más allá de un gobierno. Hay muchas políticas públicas que requieren periodos largos de tiempo. Si no tenemos un órgano que piense esas políticas y que las implemente a lo largo de un periodo lato, siempre vamos a perder oportunidades, por ejemplo, de desarrollo de distintos ámbitos del país que requieren precisamente una mirada de largo plazo. Y también nunca vamos a poder saber qué políticas públicas, por ejemplo, no fueron especialmente exitosas, porque no tenemos un órgano que tenga esas atribuciones. Enrique Rajewicz también ha mencionado algunos elementos en esta discusión, como separar gobierno y administración, un órgano que supervise la gestión administrativa, autonomía constitucional para el Consejo de la Transparencia, reformar a la Contraloría. En fin, hay muchas opiniones que se han dado en esta materia, pero en definitiva, creo que en el ámbito de la administración pública y de la función pública, tal como ya mencionó la profesora Aránguiz y el profesor Tapia, creo, a propósito también justamente de los derechos de los que hablaba la profesora Aránguiz, creo que hay un diagnóstico que es compartido respecto a la urgente necesidad de modificar estas materias y ciertamente la necesidad de no perder la oportunidad, tal como ya lo destacaron mis antecesores, no perder la oportunidad de poder hacer un cambio trascendente, profundo, en estos distintos ámbitos de una regulación que ciertamente ya no responde a las necesidades que actualmente se nos plantean dentro de la sociedad por una parte y también desde la perspectiva de los funcionarios y las funcionarias públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por la completa exposición. Y bueno, yo voy a tratar de ser lo más sintético posible, de dejar el espacio precisamente al debate y algunas preguntas que han ido surgiendo acá. Pero desde el punto de vista de mi breve comentario, yo coincido en que el proceso constituyente es una oportunidad para la función pública, ya que es un poco lo que ha planteado el profesor Tapia, la profesora Aránguiz y, por cierto, la profesora Muñoz. Ahora, sí, a mí me genera veo algunos riesgos, y dentro de los riesgos veo esta pugna entre el minimalismo y el maximalismo en el texto constitucional, porque como ustedes vieron de la presentación muy completa de la profesora Muñoz, hay una gran cantidad de temas que están involucrados y que son temas
que vienen desde hace muchos años debatiéndose. Y esto de manera transversal a los distintos gobiernos. O sea, este no es un tema que haya sido foco de un sector político o de otro. Permanentemente esto se levanta, el Ministerio de Hacienda tiene una división de racionalización o de gestión de personal y se levanta el actor que es la CUT, la ANEF, etcétera, y son temas que han tardado bastante. Y ahí mi temor siempre es el llamado engolosinamiento constitucional. O sea, que en el fondo tratemos de llevarlo todo a la Constitución y en realidad, a mi juicio, debiéramos aprovechar esta oportunidad de todos estos consensos que se van gestando y encontrar principios, ¿ya? Porque efectivamente, y como bien lo expuso la profesora Muñoz, aquí hay discusiones interminables. El Código del Trabajo versus el Estatuto Administrativo, la huelga, la negociación colectiva, qué pasa con la sindicalización, en fin. Y en ese sentido, a mí me gustaría solamente de manera general plantear que efectivamente siempre se dice que nuestra Constitución es bastante escueta en lo que se refiere a la función pública. Yo comparto esa apreciación del punto de vista, me atrevería a decir, de la extensión. Sin embargo, desde el punto de vista de los principios, yo creo que hay numerosísimas disposiciones en la Constitución que dicen relación con la función pública. Por de pronto el artículo 1, el artículo 3, que consagra esta idea de descentralizar y lo enreda con la desconcentración y ahí ya nadie entiende nada. Luego el artículo 6, el artículo 7, el 19 y 17, la iniciativa del presidente en la creación de órganos públicos, el 38, ya lo dijo Natalia, en fin. Se mezcla también con la organización administrativa, es inevitable que la función pública tenga un traslape ahí con la organización, están todas las normas del estatuto de la 18834, hay estatutos especiales también y que son derecho común en materia de relaciones laborales, que es el Código del Trabajo, que yo creo que tiene un tremendo espacio también de aplicación, y los distintos otros estatutos, más toda la jurisprudencia de la Contraloría, toda la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, del Tribunal Constitucional, que ahí ha ido irrumpiendo también en estas materias. Y a propósito de esto, y un punto de vista más bien particular, y para ir cerrando, concuerdo en que hay un tema bien complejo, a mi juicio, y que la profesora Muñoz lo expuso cuando también parafraseó al profesor Rajevich, que es profesor también de nuestro programa en el EM, de la Universidad Católica, y que es todo lo relacionado con esta necesaria separación de gobierno respecto de administración. Personalmente he estado en algunos conversatorios con destacados profesores de otras latitudes que se espantan cuando se dan cuenta la cantidad de profesionales, muchos muy competentes, que salen de la administración cuando hay un cambio de gobierno. Ahí la profesora Muñoz exponía algunas cifras de 380.000 funcionarios en la administración central. Si a eso le agregamos la administración descentralizada, podemos llegar a un total de cerca de 800.000 funcionarios públicos, que es un tremendo capital humano. Y cuando se produce un cambio de gobierno, habitualmente hay una salida muy importante. Y eso llama poderosamente la atención, porque también es un límite al periodo presidencial. Si hoy día hablamos que son 4 años de periodo de gobierno, uno dice los primeros 6 meses, por quienes hemos estado en la administración nos damos cuenta, son de instalación, y a veces 1 año. Y el último año es un periodo de éxodo. Por lo tanto, al final nos quedamos con 2 años de gobierno. Y una de las razones principales de esto se debe a esta precarización. Y yo creo que ahí es importante avanzar en orden a distinguir a aquellos que son funcionarios de confianza exclusiva, que probablemente debieran ser un porcentaje muy menor, frente a un porcentaje muy superior de funcionarios de carrera, como lo que pasa, por ejemplo, en España, ¿ya? En distintas latitudes, insisto, sorprende este éxodo que se produce. ¿Para qué vamos a hablar de qué pasa con las contratas, qué pasa con los honorarios? Probablemente el Estado es el peor empleador de todo, porque tiene normas y no se cumplen, no se respetan, los porcentajes tampoco. Y tenemos que, de esa manera, avanzar a una mayor profesionalización de la función pública. En eso, nuestra universidad
ha dado un paso bastante sustantivo al crear la carrera de Administración Pública, que por lo demás comienza a impartirse el próximo año y dentro de la cual nuestra facultad va a tener un rol bien importante, ¿ya? Mejorar el uso de las tecnologías en el sector público. Natalia hizo alusión a la ley 21.180, que moderniza la tramitación digital, procedimiento administrativo electrónico, avanzar en la gestión del conocimiento en el sector público. Porque ¿qué pasa? Producto de todo lo que estamos hablando acá, se produce el cambio de gobierno y opera la teoría del pendrive. ¿Qué significa eso? Que todo el conocimiento que se avanzó huye. Se producen salidas no solo de personas, junto con la persona se da la experiencia, se da el conocimiento y partimos nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que hay un tema bien delicado. El tema del sindicato y la negociación colectiva da la impresión que todos los acuerdos que ha adoptado nuestro país en materia de libertad sindical y cómo ha ido avanzando, como sostenía el profesor Tapia, son una realidad. Y la verdad de las cosas es que cuando hablamos de asociación de funcionarios, en realidad tiene la joroba, camina por el desierto, pero no es un sindicato. A mi juicio es prácticamente un sindicato la asociación de funcionarios. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que avanzar. Y la negociación colectiva probablemente hay algunos servicios que son críticos, porque aquí colisiona con la continuidad de la función pública. Pero un prestador de un servicio de suministro eléctrico, por ejemplo, tiene que tener equipos de emergencia. Probablemente no habría obstáculo en eso y yo estoy de acuerdo con lo que se plantea acá. E incluso consagrar el principio de coordinación y una serie de otros estándares para, en definitiva, dejar entregado al legislador el desarrollo. Para evitar el riesgo, insisto nuevamente, de engolosinarnos y que termine el periodo que le ha entregado la ciudadanía a esta convención y que no podamos llegar a los acuerdos. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar esos puntos de acuerdo, que hay bastantes, hay que elevarlos a rango constitucional y dejar un espacio al legislador, que en este caso habrá que tomar algunas definiciones probablemente. Así que bueno, por mi parte, esos eran algunos de los comentarios que yo quería plantear. Tenemos algunas preguntas. Por lo tanto, yo acá se las voy a formular principalmente a la expositora. Por cierto, aprovechando que contamos con el profesor Tapia, si el profesor quiere complementar, muy bienvenido. Y voy a efectuar primero 3 preguntas para que las expositoras puedan tomar nota y ahí les daremos un par de minutos para que puedan contestar en lo que corresponda. Don Eduardo Irribarra, que está presente acá, nos consulta cómo poder contemplar la negociación colectiva y el derecho a la huelga en el sector público, ¿ya? Don Raúl Ríos nos pregunta en qué estado se encuentra la iniciativa del subsecretario de Hacienda por nueva regulación de los funcionarios públicos, creando un nuevo régimen jurídico distinto de las contratas, plantas o honorarios, entre otros. ¿En qué está? Y si ustedes saben, por cierto, tanto Roxana como Natalia, en qué está esa iniciativa de Hacienda. Y por último, en esta primera parte, don Gonzalo Aravena consulta cómo le pondría el cascabel al gato, una frase tan nuestra, de una vez por todas a la inestabilidad y precariedad laboral a través de la figura de la contrata y sobre todo los honorarios. Por lo tanto, dejo unos minutos a Roxana y a Natalia para que puedan formular sus pareceres respecto a estas 3 preguntas, si les parece. Roxana, no sé si quieres partir tú. Sí, gracias, José Luis. Bueno, la pregunta va dirigida si es que puede haber una libertad sindical perfecta. A ver, la libertad sindical, yo señalaba, comprende 3 derechos, ¿cierto? Está la sindicación, el derecho a huelga y la negociación colectiva, y ciertamente el derecho a huelga no podemos considerarlo en términos absolutos, porque tampoco se considera en términos absolutos en el sector privado, ¿cierto? Siempre tiene que haber ciertas limitaciones y en el sector público, por supuesto, dadas las necesidades públicas que hay detrás, evidentemente que también va a tener que haber una limitación al respecto. Y por supuesto para poder con ello compatibilizar el ejercicio de los derechos de los restantes ciudadanos. Así que en ese sentido, si es que se considerase imperfecto no tener una huelga en sentido amplio, tendríamos que decir que sí, efectivamente tendrían que haber limitaciones.
Ahora, respecto a las materias que se podrán negociar, bueno, efectivamente tenemos otras limitaciones, ¿cierto? Y es lo que yo señalaba, que hay que sancionar de alguna manera el gasto público. Pero el hecho que tengan que haber ciertos requisitos que deban cumplirse para poder disponer de fondos, para poder, por ejemplo, generar mejoras a los salarios administrativos, no quiere decir que tengamos que excluir esas materias de la negociación colectiva. Perfectamente puede haber un diálogo entre las agrupaciones de funcionarios y el Estado para tratar estas materias, ¿ya? Porque, como les decía, se trata del ejercicio de la democracia, de alguna manera establecida a través de los representantes, de los funcionarios y los trabajadores, y del diálogo social entre esos representantes y el Estado. Entonces, eventualmente, si es que existiera un procedimiento de negociación colectiva u otro tipo de procedimiento para poder regular estas materias, va a tener que haber un paso, ¿cierto? Un paso extra para poder establecer la sanción al gasto público. Actualmente se materializa en protocolos de acuerdo, podría también haber otra alternativa para poder lograr materializarlo. No sé si se me quedó alguna pregunta. Perfecto, Roxana, muy bien. Muchas gracias. Natalia. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que respecto a la solución, digamos, de esta precariedad que existe en la función pública, yo ahí tengo una opinión un poco mixta, porque la idea de la planta, en principio, tampoco sé si a estas alturas del partido me parece la mejor solución, o sea, volver a la idea de la planta, de proveer esos cargos, en el fondo de actualizar las leyes que establecen esa serie de dotaciones permanentes para cada uno de los servicios públicos. A mí me parece que hay que generar una administración pública que sea reconocidamente técnica y profesionalizada. Tal como decía el profesor Lara, otros países claramente tienen requisitos de acceso a la función pública a través de concurso público que son muy exigentes. Ser funcionario público es un logro, es un gran logro para el cual incluso las personas se preparan durante años para lograr ingresar a la administración. Hay escuelas, la más clásica y conocida por todas es la ENA francesa, que en definitiva van formando a personas altamente especializadas en los diversos elementos relacionados justamente con el sector público y su desempeño. Y ello, porque efectivamente estoy muy de acuerdo en que se pierde un enorme capital humano, no solamente por las desvinculaciones que se puedan generar a propósito de los cambios de gobierno, o incluso, yo fui 15 años funcionaria, así que lo tengo muy claro, a propósito incluso de los cambios de autoridad dentro de un mismo sector político. En definitiva, hay que llegar a una profesionalización que implique un acceso a través de concurso público para todos los funcionarios públicos, evidentemente excluyendo a los funcionarios de exclusiva confianza, porque tienen otro carácter, tienen otra naturaleza, pero que efectivamente haya una carrera funcionaria también para aquellas personas que hayan ingresado a través de concurso. Y que en el caso de generarse una desvinculación, a mí no me parece mala idea establecer alguna forma eventual de indemnización en su caso, que ahora no existe. O sea, ahora tú tienes una persona, si no existiera esta doctrina de la confianza legítima, tú podrías tener una persona que esté 20 años, incluso una persona, un funcionario o funcionaria que esté próximo a acogerse a retiro y que podría, a propósito del incentivo al retiro, y que podría ser desvinculada. Yo creo que la forma en que está actualmente estructurada la administración no satisface ni las necesidades de la ciudadanía, no satisface las necesidades del país en cuanto a la continuidad de los servicios públicos y a la mantención de este capital humano altamente especializado, y tampoco satisface, lamentablemente tampoco, es grato para las personas que ejercen la función pública. Este temor que se genera al final de cada gobierno frente a algún traspaso de autoridad, efectivamente genera una situación de mucha vulnerabilidad para las personas que ejercen la función pública, a lo que se agrega que, a diferencia del sector privado, no hay una indemnización que permita, por ejemplo, hacer frente
a una situación, digamos, de desempleo, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que hay que hacer un cambio radical en esta materia. Ahora, concuerdo con el profesor Lara, y lo dije al principio de la exposición, en que la mayoría de estos tópicos son materia de regulación legal. Es un cambio en el estatuto administrativo. Obviamente hay muchos servicios públicos que actualmente se están rigiendo mayoritariamente por el Código del Trabajo. O sea, hay que hacer un estudio de la función pública en general, de los estatutos que están rigiendo y hacer un sistema coherente, porque actualmente tenemos diversidad de regímenes, incluso para los distintos entes de la administración pública, que son completamente diversos en cuanto a la normativa aplicable. Por lo tanto, creo que ahí, en pos de la igualdad, efectivamente se requiere establecer quizás criterios más generales y elementos de mayor acuciosidad en cuanto al ingreso a la función pública y mayores derechos también en relación a mantenerse en dicha función mientras uno cuente con un buen desempeño. O eventualmente también generar algún tipo de indemnización para los funcionarios para el caso de una desvinculación. Peor aún es la figura, digamos, de las contratas a propósito del mientras sean necesarios sus servicios, que crea, bueno, este es otro tema, pero crea incluso inestabilidad dentro del mismo año en el cual ese funcionario fue renovado en su contrata. Y respecto al proyecto de gobierno, atendida a la fecha y que estamos próximos al cambio presidencial y por otra parte al cambio en la composición del Parlamento, tengo toda la impresión que evidentemente no va a prosperar y no va a seguir su tramitación legislativa probablemente. Eso, bueno, es una apreciación personal, pero me da la impresión que con los tiempos que hay y con además el debate constitucional y otros debates que están en la palestra, me parece que no va a llegar a puerto en ningún sentido. Y probablemente sea el próximo gobierno o también a propósito, digamos, del el que pueda eventualmente impulsar un cambio en esta materia en su caso. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Y aquí hay un grupo de preguntas. La primera de la profesora Sandra Ponce de León, de nuestra facultad, y que consulta si es una buena opción legislativa acudir a la aplicación del Código del Trabajo para todos los funcionarios y servidores del Estado, independiente del organismo y de las funciones que se ejercen. Es una tremenda pregunta, pero planteo. También Gonzalo Silva consulta sobre la integridad física y psíquica de los funcionarios producto de licencias médicas prolongadas. ¿Qué opinión tienen ahí? ¿Ya? Y por último, Rodrigo Araya consulta si se debiera discutir o no la permanencia de los funcionarios públicos. Algo hemos hablado, pero brevemente si Roxana y Natalia nos pudieran dar sus impresiones. Roxana. Estás con mute, parece. Ahora sí. Estoy con doble pantalla, entonces de repente me complico un poco. Bien, respecto a la aplicación del trabajo, del Código del Trabajo a los funcionarios públicos, esta es una pregunta que se plantea recurrentemente en el curso que yo imparto, que es Derecho al Trabajo y Sector Público, y la verdad es que yo personalmente creo que no es posible, ¿ya? Eventualmente puede aplicarse el Código del Trabajo a los funcionarios públicos como ocurre en ciertos servicios, pero siempre tienen que haber ciertas particularidades, porque tenemos que tener en consideración que si bien el Código del Trabajo tiene un principio protector, ¿cierto? También hay detrás otra lógica, y es que estamos hablando de intereses entre privados. En el caso de los funcionarios públicos, hay un interés público que hay detrás y que hay que cautelar y proteger. Y es por eso que es necesaria una regulación especial. Quizás no es necesario que esté toda la regulación en un estatuto especial y eventualmente pueden haber ciertas remisiones al Código del Trabajo o aplicarse de forma supletoria, pero lo que no puede ocurrir a mi juicio es que se aplique lisa y llanamente el Código del Trabajo porque hay muchas cuestiones en las cuales vale la pena hacer una diferenciación. Por ejemplo, en materia de remuneraciones, el sector privado puede establecer libremente cómo se va a establecer ese régimen, ¿cierto? Porque depende del patrimonio de la empresa. En cambio, en el sector público estamos hablando ya de una cuestión distinta, donde hablamos del erario fiscal, donde hay que satisfacer múltiples necesidades y las remuneraciones, por cierto, que tienen que establecerse
de manera legal, ¿cierto? De acuerdo a la ley de presupuestos que hay año a año, y ese es un tema que hay que destacar y que me parece un ejemplo razonable. ¿Y por qué lo destaco? Porque precisamente hay ciertos estatutos administrativos que establecen un régimen que está bien acotado respecto a las remuneraciones, que es muy restrictivo y que se ha intentado aplicar supletoriamente el Código al Trabajo. Y tenemos unas sentencias de la Corte Suprema, incluso que llegan a ser contradictorios, en los cuales se ha establecido, por ejemplo, respecto de los funcionarios municipales del sector de la salud, que ciertas asignaciones que se le habían establecido de carácter temporal pasaban a ser permanentes por aplicación supletoria del Código al Trabajo, siendo que ese estatuto expresamente señala que las asignaciones tienen que aplicarse de manera restrictiva y son solamente las que establece la ley. Entonces, si dejáramos toda la regulación del Código de Trabajo, podríamos encontrarnos con situaciones como estas, en las cuales servicios públicos podrían generar condiciones contractuales, por ejemplo, que fuesen perjudiciales respecto de otras necesidades que tienen que satisfacerse, y podrían incluso presentarse casos de desigualdades. Por poner un ejemplo, lo mismo pasaría en el caso del derecho colectivo, ¿cierto? No es posible aplicar un procedimiento de negociación colectiva lisa y llanamente como lo establece el Código del Trabajo, sin perjuicio de lo cual a lo mejor sí se pueden replicar ciertas etapas de ese procedimiento. Pero, por ejemplo, el acuerdo al que lleguen las partes no va a poder ser vinculante de la misma forma porque, como decía anteriormente, tiene que haber también un paso en el cual se sancione el gasto público. Ahora, respecto a la integridad física y psíquica, asumo yo que se refiere a la salud incompatible. No sé si será así, pero bueno, esta Sí, yo creo que se es refiere a eso. así. Sí. Bueno, esta es una causal que está establecida en el Estatuto Administrativo, ¿cierto? Y que ha tenido varios reveses últimamente en la jurisprudencia, porque la Corte Suprema, específicamente la tercera sala, ha hecho una interpretación sumamente restrictiva de esa norma, que la vuelve en la práctica inaplicable, porque básicamente establece que si la salud es recuperable, entonces no se puede aplicar esta causal de salud irrecuperable, salud incompatible, perdón. Mientras que lo que quiere señalar obviamente el legislador es que si la salud es recuperable, no se puede, o sea, si la salud es irrecuperable, perdón, y lo declara si la COPIP, no se puede acudir a la otra causal, que es la de salud irrecuperable, porque son dos causales las que establece el Estatuto Administrativo. Por una parte está la salud irrecuperable y por la otra la salud incompatible, y es la salud incompatible la que se ha restringido al punto en el que ya con la interpretación actual de la Corte Suprema resulta estéril, absolutamente. Ahora, en mi opinión personal, creo que el criterio de la Corte Suprema, de la tercera sala actual, es cerrado, que el que tiene que primar es el que establece la Contraloría. No obstante, lo cual podríamos decir que esa norma en sí podría ser vulneratoria o podría ser inconstitucional en base a otros preceptos, ¿cierto? Pero si nos fijamos en lo que dice la ley, la verdad es que se está haciendo una aplicación equivocada. No obstante, casos como este es donde hay que poner ahí ojo y ver qué es lo que en definitiva se podría modificar eventualmente en una reforma legislativa. Y el tercer tema, José Luis, no sé cuál es. El tercer tema es relativo a la discusión sobre la permanencia de los funcionarios públicos. ¿Se debiera discutir sobre la permanencia de los funcionarios públicos o no, a juicio tuyo en A el ver, Estabilidad en el empleo, probablemente en el estabilidad en lenguaje. estabilidad en el empleo. O sea, sí, desde luego que sí. Y ahí yo comparto también lo dicho por Natalia, que efectivamente las causales de estabilidad en el empleo, las causales de cesación de funciones en el estatuto administrativo, si bien están orientadas hacia la estabilidad en el empleo, lo cierto es que por la aplicación práctica en la materia y concretamente la situación de los funcionarios a contrata, es que se ha permitido que una de esas causales, cuál es el término de los servicios por la expiración del plazo, se aplique de forma indiscriminada. Y es una cuestión que evidentemente hay que cambiar, pero quizás el problema no está en la cesación de funciones. El problema está en que se está permitiendo utilizar la contrata para contratar servicios que no son
transitorios y que no son temporales en la institución. Entonces quizás el problema, y no hay que ponerlo el foco en lo que dice la cesación de funciones, sino que más bien en cómo se está abusando de ciertas formas de contratación. Y ahí, disculpa Natalia, quizás me excedí, pero es un tema muy interesante. Muchas gracias, Roxana. De esa manera alivianas la tarea de Natalia. Sí, Natalia. No, gracias, Roxana. Comparto plenamente tu opinión. Solamente respecto a la pregunta que hacía la profesora Sandra, en definitiva, a ver, la aplicación del Código del Trabajo a la función pública, tal como bien destacaba Roxana, no es posible porque la naturaleza de la función pública difiere de la función privada y de hecho está la clásica diferenciación entre el derecho público y el derecho privado, que marca, digamos, una diferencia trascendente en cuanto a el principio de juridicidad aplicado, digamos, a la función pública, en cuanto a la organización y en cuanto a las competencias de todos los servicios públicos, de las atribuciones que tenemos los funcionarios públicos, de las obligaciones, de las prohibiciones que se nos aplican, de los principios que rigen en la materia y que claramente tienen su fuente en el derecho público. Y por supuesto, en una administración que es jerarquizada, que funciona conforme a, como bien sabe la profesora, funciona en base a criterios que son completamente diversos. De hecho, no hay un contrato entre las partes, hay un nombramiento, hay una actuación unilateral por parte del Estado, no hay posibilidad, digamos, de negociar, a propósito de lo que explicaba la profesora Aránguiz, no hay posibilidad de negociar distintas componentes de la relación, digamos, a propósito también, por supuesto, de la tramitación presupuestaria, de la aprobación del gasto público asociado, evidentemente, a la función pública. Pero, claramente, yo creo que, de hecho, no hay en la actualidad un régimen puramente, todo es estatuto administrativo en cuanto se aplica a la relación entre el funcionario y la administración, pero evidentemente hay una aplicación, tal como destacaban también los expositores y los profesores, hay una aplicación bastante amplia del Código del Trabajo actualmente, igualmente a la función pública, todas las normas relativas a la maternidad, entre otros elementos. O sea, ya hay varios componentes del Código del Trabajo y de la regulación de derecho común que está siendo aplicada también efectivamente a los funcionarios y funcionarias públicos. Evidentemente también hay órganos que a través de sus regímenes estatutarios especiales, por ejemplo la Comisión para el Mercado Financiero, han generado estatutos mixtos en que se recoge una parte importante de normativa del Código del Trabajo, algunas normas del estatuto del DFL 29 que establece el texto de la 18.834, haciendo un sistema mixto e incluso con normas que son originales y distintas a ambos cuerpos normativos principales. Por lo tanto, sí me parece muy interesante la idea de poder generar un régimen que sea más acorde a estos tiempos y que integre algunos elementos del Código del Trabajo que a mí me parecen muy importantes. En lo personal, creo que sería importante para los funcionarios contar con una indemnización al término de la relación laboral que sea similar, porque creo que ese es un punto muy crítico respecto a la función pública, que efectivamente ahí se podría ser extensible o se podría generar una norma que sea muy similar a la norma contenida en el Código del Trabajo. Obviamente eso va a requerir, tiene un impacto presupuestario, un impacto en el erario que es importante, pero que actualmente de alguna u otra forma también se está generando ese impacto, quizás no en los mismos montos o con la misma cuantía, pero ya se está generando en parte ese impacto a propósito de la jurisprudencia en relación a la confianza legítima. Por lo tanto, y que además ha generado que efectivamente sea complejo desvincular a funcionarios que podrían ya no tener, por ejemplo, el perfil requerido, etcétera. Pero se está generando una situación que no es solucionable o fácilmente solucionable con la aplicación de las normas estatutarias. Yo sí rescataría al menos el tema de la indemnización en relación a la función pública con un régimen similar al del Código del Trabajo. Pero en los otros ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de la responsabilidad disciplinaria, evidentemente hay que modificar el estatuto,
en este sentido, para que esté acorde, digamos, a las normas del debido procedimiento, entre otros temas, pero creo que es necesario, evidentemente, mantener la mayor parte de la normativa de derecho público porque es una relación muy distinta a la del sector privado y que se basa en otros paradigmas y en otros elementos muy tradicionales, además, no solamente al derecho chileno, sino que también en general a la herencia del derecho francés, entre otras cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Roxana, hay algunas preguntas que están apareciendo en el chat. Yo las voy a formular. La primera, para la profesora Natalia Muñoz. Cuando expones en las cifras que mostraste, las compras de servicios, ¿están considerados dentro de los funcionarios honorarios o no? ¿Las compras de servicios están consideradas dentro de los funcionarios honorarios o no? ¿Cómo las compras No. del servicio? Dice, pregunta respecto a las cifras informadas. El concepto compras de servicio están considerados dentro de los funcionarios honorarios o no? En un cuadro que yo creo que existe. Hasta donde yo sé, no, lo que pasa es que, a ver, en general, las compras del servicio, no están consideradas. No están consideradas, No. perfecto. Hay otra pregunta acá para la profesora Arangui, a propósito de la libertad sindical de Eduardo Ibarra, que nos ha acompañado durante toda la sesión. Dice que no es posible negociar todas las materias, por ejemplo, remuneraciones, puesto que dado que son materias de ley, hay que hacerlo directamente con el presidente y el Congreso. Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Qué materias de la negociación colectiva debieran poder negociar los funcionarios públicos directamente con sus autoridades ministeriales y o jefes de servicio? En el caso de la huelga, ¿debiera permitirse la huelga? ¿Qué alternativas cabe en caso que se regule a la huelga atípica? Son las preguntas, Roxana, que te plantea Eduardo, y por cierto, si es necesario aclarar alguna, contamos con Eduardo también dentro de la actividad. Eduardo, gusto en verte nuevamente. Ya nos conocíamos en el contexto del otro curso. Bueno, respecto a las materias que se pueden negociar colectivamente, yo creo que, o sea, las remuneraciones sí se pueden negociar colectivamente y sí se negocian día a día. Lo que pasa es que, como señala también aquí Eduardo en la pregunta, tienen que haber otros actores, ¿cierto? No basta con que se negocie con el jefe superior de servicio, sino que tiene que haber también en la mesa negociadora parte del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? También eventualmente pueden haber otros servicios, otros funcionarios que en definitiva tengan la potestad para poder modificar o formular algún proyecto de ley en orden a que se considere una reforma en la remuneración, ¿cierto? A través de la ley de presupuesto, que es como se hace actualmente. Por eso decía que estas materias son posibles de negociarlas, pero obviamente tiene que haber un paso extra para sancionar el gasto público. Ahora, no olvidemos que también hay otras materias que a veces son olvidadas, pero que son muy importantes y que sí se pueden negociar directamente, como puede ser, por ejemplo, las condiciones de trabajo, el lugar físico donde uno se desempeña, en materia de, a lo mejor, compatibilizar la relación laboral con el ámbito familiar. O sea, son múltiples las cuestiones que pueden ser objeto de negociaciones colectivas y en los cuales puede haber un diálogo que aporte a la relación funcionario-empleador-Estado. Ahora en el ámbito de la huelga, yo creo que sí puede haber huelga en los servicios públicos, pero obviamente va a tener que estar limitada. Y va a estar limitada ciertamente, a lo mejor en mayor medida en unos servicios que en otros, e incluso a lo mejor en algunos va a tener que estar prohibida. Pero como lo señalé en la presentación, el hecho de que la huelga esté limitada no quiere decir que haya una ausencia de libertad sindical, porque la huelga puede limitarse en ciertos aspectos. Y en ese sentido, creo que operaría en los servicios, en determinados servicios públicos que obviamente habría que analizar ahí caso a caso. Tal cual. Con eso creo que respondo a la pregunta. Perfecto. Aquí hay otra pregunta para la profesora Aranguis también. ¿De qué
podría hacerse compatible el ejercicio de la autonomía colectiva en el derecho al trabajo con respecto a las negociaciones y huelga en el sector público, teniendo en cuenta que parte de esta característica es que los convenios colectivos, acuerdos colectivos, miran esencialmente la libertad de pactar condiciones comunes de trabajo entre trabajadores y empleados, dejando al Estado la regulación del derecho individual del trabajo. Sí, bueno, lo que aquí es que tiene que haber una distinción, ¿cierto? Por una parte tenemos al Estado legislador que obviamente se encarga de dictar las normas mediante las cuales se va a proteger el derecho de los trabajadores, y por otra parte está el Estado empleador, ¿ya? Que aquí, porque se regulan las situaciones o las características de una relación de trabajo determinada. Y eso es lo que busca la negociación colectiva, que sean las condiciones de trabajo determinadas para un momento y tiempo específico de los funcionarios o de los trabajadores. Entonces son dos instancias que son distintas a mi juicio. Además que el Estado también se separa en distintos poderes, ¿cierto? Quien dicta las normas es el Poder Legislativo, mientras que el Estado empleador, en este caso, tenemos que considerar como el Estado administración, es decir, el Ejecutivo, independiente que también puedan haber funcionarios del Poder Judicial o del Congreso, ¿cierto?, que también van a tener derecho a la libertad sindical. Pero siempre la negociación se va a dar respecto de ellos en otro ámbito, en el Estado como administrador, como empleador y no como legislador. Perfecto. Aquí, gracias Roxana. Aquí hay una pregunta para la profesora Muñoz. ¿Consideras que la carrera funcionaria debería consagrarse en la Constitución? Actualmente está consagrada. En el Así artículo, sí, en el fondo el artículo 38 menciona, digamos, los elementos de la carrera funcionaria y está desarrollada también en el estatuto. El problema es que la carrera, la idea, el concepto, la forma de operar de la carrera funcionaria a través del ascenso y la promoción está directamente vinculada a la existencia de la planta. O sea, solamente tienen derecho a ese ascenso y a promoción las personas que estén incorporadas a la planta, sin perjuicio que uno podría hacer un cambio más radical en el sentido de generar un sistema de promoción que no está asociado a la forma en que está regulada actualmente la planta y que genera esta estabilidad en el empleo. Hay otra forma de generar justamente un derecho al ascenso y a la promoción en su caso, pero va a tener directa relación con lo que uno pueda hacer en las plantas, o sea, con respecto a la dotación de las plantas de los servicios, porque la contrata, el ir progresando, el ir subiendo, por ejemplo, en el grado, en una contrata, dice relación directamente con lo que defina la jefatura de servicio. En el fondo tú puedes estar grado 7, grado 8, 10 años, 15 años, va a depender de que el jefe de servicio y el jefe directo, etcétera, decidan generar un mejor grado para ese funcionario en virtud de las más diversas consideraciones. Y eso efectivamente hace que en la práctica la carrera funcionaria sea prácticamente inexistente. Ahora, en el caso del Consejo de Defensa, por ejemplo, que yo trabajé ahí muchos años, sí había carrera funcionaria. O sea, tú concursabas a la planta, ingresabas a la planta y luego, todos los años prácticamente los que yo estuve, uno podía concursar conforme se iban generando grados superiores e iba progresando, ganando esos concursos en su caso y subiendo dentro del escalafón al interior del organismo. Pero para eso es un presupuesto que uno sea funcionario de planta. Si tú eres de contrata, nunca vas a poder ingresar a esa carrera de planta, salvo en el último grado de la planta cuando se concurse. Y en la medida que no se concursen esos grados, todos los grados al interior de cada uno de los servicios que actualmente están vacantes, no va a volver a haber carrera funcionaria. Y de hecho, tal como en algún momento apuntaba el profesor Lara, han habido muchas normas constitucionales que quedan como normas programáticas. O sea, tampoco pensemos que el hecho luego requieren un montón de tiempo, digamos, de litigiosidad, de adecuaciones normativas en la ley y los reglamentos para que lleguen efectivamente a operar. Por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, lo que ustedes conocen, la creación de los tribunales contenciosos administrativos. O sea, pueden haber normas que dispongan ciertos elementos de la Constitución y que si no tienen un correlato, no tienen las adecuaciones normativas necesarias, efectivamente no, van a quedar como normas programáticas.
o si efectivamente los servicios, aunque tú establezcas la carrera funcionaria, si tú no estableces los elementos normativos necesarios para que esa carrera se pueda llevar a cabo, no va a existir en la práctica. Y ahí quizás me parece interesante, pero eso es otro análisis, respecto a poder eventualmente también ampliar el mecanismo de la alta dirección pública, que me parece un mecanismo muy interesante, que ha tenido muchas críticas en su momento, especialmente al inicio del sistema, pero que actualmente está teniendo mejores resultados, a propósito, digamos, de la estabilidad en el empleo, de mantener, digamos, a las personas que tienen una mayor profesionalización, que han ganado concursos, etcétera, y lograr, digamos, que haya continuidad en el servicio público más allá justamente de estos periodos acotados que corresponden a los gobiernos. Perfecto. Aprovechando la respuesta, Natalia, hay otra pregunta respecto de si debiéramos o no contemplar como derecho el seguro de cesantía. ¿Qué opinas tú de eso? Como derecho funcionario. El seguro de cesantía. Claro que sí, o sea, en este momento, si no me equivoco, quizás Roxana es más adecuada para esa respuesta, pero entiendo que opera el seguro de cesantía. O sea, para los funcionarios públicos no, porque solamente respecto de los trabajadores, que estén, digamos, sujetos al Código del Trabajo o que sean independientes o por cuenta propia. Entonces, los funcionarios públicos en definitiva no tienen derecho al seguro de cesantía. Y lo que se ha dado sí, a propósito de del personal contratado honorario, respecto del cual después se declara la existencia de una relación laboral, que ahí sí los tribunales han dado lugar al pago de cotizaciones de la AFC y en definitiva ahí sí va al fondo de cesantía. Pero en el caso de los funcionarios públicos regidos por estatuto administrativo, o en el sentido amplio estoy hablando, o de las Fuerzas Armadas, no tienen acceso actualmente a este seguro, porque en definitiva se entiende que en el Estado obviamente la estabilidad del empleo es distinta, porque funciona todo bajo la lógica que ha señalado Natalia de las plantas, ¿cierto?, que tienen determinadas formas en las cuales el funcionario podría ser desvinculado y cuyas formas, si las asimilamos a lo mejor al Código del Trabajo, encontraríamos que en esas situaciones a lo mejor tampoco sería aplicable al trabajador. Pero sabemos que la realidad supera la normativa y tenemos muchos casos de contratos, ¿cierto?, que son desvinculados y que tampoco hay una acción de despido injustificado, ¿cierto?, o de aplicación injustificada de las causales de cesación de función. Entonces, todo eso conlleva en el fondo que hay un sistema negativo que deja a los funcionarios públicos en una indefensión completa cuando son desvinculados, porque no tienen acceso a las prestaciones de seguridad social, ni tampoco tienen acciones asociadas a la aplicación injustificada de la normativa. Y complementando la respuesta de la profesora Arangui, a ver, no hay acciones específicas, digamos, a propósito del despido injustificado, salvo lo que conocemos respecto a los honorarios, que opera en base a que no se contrataron conforme al artículo 11 del Estatuto Administrativo. En general, los funcionarios públicos, los funcionarios de contrata y de planta, la forma de judicializar estos casos y de obtener, digamos, que se declare la ilegalidad o la arbitrariedad de la desvinculación se da a través de la acción de protección, principalmente cuando se declara que el acto que no renueva la contrata o que la pone término adelantado a la contrata mientras por ya no ser necesario su servicio, finalmente es la Corte de Apelaciones respectiva y la Corte Suprema en última instancia la que declara que ese acto es ilegal y arbitrario, por ejemplo, si hay desviación de fin, por ejemplo, si hay argumentos contradictorios, por ejemplo, si hay falta de fundamentación en el acto de no renovación o en el acto de término anticipado, o también si se está vulnerando la confianza legítima. En definitiva, es la Corte la que termina, digamos, ordenando dejar sin efecto ese acto administrativo, invalidándolo y por regla general ordenando la reincorporación del funcionario en su caso, o eventualmente que sea reincorporado hasta el 31 de diciembre del año en curso, y en algunos casos en particular ha ordenado no la reincorporación, pero sí el pago hasta la fecha en que estaba renovado el contrato en principio.
mi opinión personal, en realidad sí estaba pensando en los honorarios, que últimamente estoy mucho en esa área de litigación, pero en concreto creo que sí, yo haría extensible no solamente la indemnización por años de servicio, sino que yo también haría extensible el seguro de cesantía. De todas maneras, porque creo que no hay ninguna razón para que el funcionario público, cuando deja de ser tal por cualquier circunstancia y especialmente por una no renovación o una desvinculación anticipada porque ya no son necesarios sus servicios, quede en una situación de desmedro en relación a lo que es la regla general en el sector privado. Y como hemos señalado, esto se ha tratado de solucionar por algunos instructivos presidenciales. Por ejemplo, el ejemplo que ponía hace un momento respecto a las personas que están cercanas al retiro. Me tocaron algunos casos de mujeres de 59 años que las desvinculaban en la contrata 6 meses antes de que tuvieran derecho a acogerse a retiro, jubilarse y sobre todo al incentivo al retiro. Entonces, claramente, a propósito de eso, se generaron algunos instructivos presidenciales diciendo, oye, si alguien tiene una edad muy cercana a la jubilación, no lo desvincules, porque le quitas no solamente la posibilidad de jubilarse en el momento que le corresponda, sino que además le quitas la posibilidad de acogerse a retiro, sobre todo cuando son personas que llevan 20 o 30 años en el servicio, que han habido casos de esa naturaleza. Y también a través de los instructivos presidenciales se pidió tener en cuenta las personas que estuviesen enfermas, por ejemplo, porque si tú desvinculas a alguien que está contrata, lo dejas sin el servicio de bienestar, por ejemplo, que tiene seguros colectivos. O sea, hay una serie de temas ahí que son complejos, pero el instructivo presidencial es una recomendación. Tampoco es que sea, digamos, vinculante para la autoridad pública respectiva. Es tomar en consideración ciertos elementos. Yo creo que por eso yo al menos asimilaría algunos aspectos para generar una mayor igualdad entre estos sectores que no afecte las características propias de la función pública en cuanto a sus otros elementos, como decía la profesora Aránguiz. Perfecto, muchas gracias Natalia. Nos queda una última pregunta que hizo René, que nos ha acompañado durante toda la sesión, por lo tanto la voy a plantear. Para la profesora Muñoz, dice René, respecto a la función pública, ¿de qué forma puede hacerse compatible la laboralidad, estatuto protector, en la función pública, teniendo en cuenta los principios de eficacia y eficiencia del erario fiscal, el principio de legalidad presupuestaria y responsabilidad administrativa? Porque uno supondría que antes que la prestación de servicios bajo subordinación existe una relación especial de sujeción que responde a una cuestión funcionaria antes que meramente privada. Imagino que ¿estás de acuerdo con esa? Estoy completamente de acuerdo con esa premisa. Absolutamente de acuerdo. La función pública es distinta y se basa en otros principios y en otros elementos. Creo no hay ningún problema, ni desde el punto de vista presupuestario, ni desde el punto de vista de la juridicidad, si uno hiciese, y por eso hay muchos órganos públicos que tienen estatutos administrativos especiales. Eso no afecta ni a la función pública, no afecta al erario, no afecta, digamos, a la discusión presupuestaria, sino que al revés, yo creo que transparenta y da una mejor regulación general a la función pública en esos órganos. Los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos son funcionarios públicos, tienen un estatuto especial. Los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero son funcionarios públicos, son ente regulador, fiscalizador, normativo, que dicta normas de carácter general, etcétera. O sea, son función pública absoluta. Y efectivamente tienen un régimen como el que estamos mencionando, en que recoge las necesidades propias de la función pública, recoge además normas muy especiales respecto a todo el ámbito, por ejemplo, del traspaso del sector público al sector privado, protegiendo la probidad, la lucha contra la corrupción, la cooptación del sistema público, y todo eso es perfectamente compatible con ciertas normas de protección propias del Código del Trabajo. No hay ninguna contradicción legal, ni constitucional, ni desde el punto de vista de la juridicidad, de crear regímenes estatutarios mixtos, o que se acerquen más hacia la regulación laboral común en algunos aspectos. No hay ningún ámbito en términos de legalidad, de juridicidad, desde la perspectiva de la Constitución, por lo pronto, que impidan establecer este tipo de sistemas. A mi juicio es lo más coherente generar sistemas que sean
que logren una mayor, digamos, un mayor equilibrio entre las necesidades del sector público, pero también en la protección de los funcionarios y funcionarias. Y eso se puede hacer por ley, porque de hecho no hay ninguna, por lo pronto, salvo que cambie en ese aspecto de la Constitución, que no creo que lo haga, no hay ninguna limitación a generar esos sistemas mixtos. De hecho, ha sido la ley, por ejemplo, la ley 21.000, la que ha ordenado que a través de la potestad reglamentaria, incluso se generan a través de potestad reglamentaria, muchos, digamos, de estos cuerpos que regulan los estamentos de personal de ciertos órganos públicos. Por lo tanto, en realidad, creo que es perfectamente posible realizar este tipo de cambios. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Roxana, por las brillantes exposiciones y también por este verdadero maratón de preguntas a las que las hemos expuesto, que ustedes nos han logrado ilustrar de muy buena manera. Quiero dejar con ustedes al profesor Tapia, a ver si quiere dar algunas palabras ya finales. De cierre. Sí. Gracias, José Luis. No, hemos estado encantados escuchándolas y por lo menos yo comparto plenamente todo lo que se ha dicho, me parece muy lúcido. Este es un momento importante para el país y tenemos que tener una visión, una perspectiva, un acercamiento muy positivo hacia lo que debe ser nuestro futuro constitucional. Que entre paréntesis yo creo que no obsta el reconocimiento de los derechos fundamentales a regímenes legales diferenciados. Y en eso yo coincido absolutamente con Natalia y con Roxana. Y de hecho, a mí me da la sensación de que este elemento tan relevante que está en el entorno de las relaciones de trabajo y que está apretando cada día más fuerte, que es el desarrollo tecnológico, nos va a llevar efectivamente a pensar en la existencia de distintos regímenes de trabajo. Porque la transformación que se está produciendo en la forma de la prestación, de ejecución de los contratos, de la prestación de los servicios, creo que va a generar cambios al modelo, a la tipología clásica del modelo de contrato de trabajo que tenemos actualmente. Entonces, me parece que hay que ir hacia un régimen especial de distintos sectores de trabajadores. Y en esto sí me parece que sería importante la protección reforzada del funcionario público, con todas las advertencias que ha hecho Natalia y Roxana en el sentido de esta clasificación o calificación funcionaria que hay, que no sea discriminatoria, que no sea precarizadora, etc. Y también establecer los límites respecto de la función pública y de los directivos públicos. Tener el Estado el primer empleador en Chile. Y sin embargo no hay una política no me gusta la palabra recursos humanos, porque como dice mi amigo Mario Ackerman, profesor argentino, si son humanos no son recursos, pero se entiende la idea. El primer empleador en Chile no tiene política de personas, de recursos humanos. Lo que es increíble. Aquí debería haber una coordinación de las políticas del Estado, porque el Estado también tiene obligaciones como empleador. Y su primera obligación, en ese concepto que está cada día más presente, por lo menos en la literatura internacional y probablemente en los próximos pactos, y que ya forma parte de algunos pactos internacionales, que es esto de la debida diligencia, si el primero que tiene que cumplir es el Estado, con los derechos humanos y entre ellos los derechos laborales. Y en eso tenemos que además adoptar medidas que impidan de nuevo este abuso que ha habido en la contratación del sector público de parte de los partidos de derecha, de centro y de izquierda, que se reparten como botines cuando llegan al gobierno y despiden a los que no están con ellos. Y en fin, todo esto que significa verdaderamente un sistema corrupto, porque al final es un sistema de gueto que se apodera del Estado. Y en eso hay que ser claritos, están todos ahí. Y cuando uno dice estas cosas, miran para otro lado, porque sabemos que es así. También hay un ingrediente político, y esto no es un tema solamente jurídico. Entonces, tenemos que buscar de alguna forma que esto sea un tesoro para los partidos políticos o los que están en el poder por el turno electoral que les toca y que a veces genera tantos problemas, y sobre todo
por esta precarización para las personas. Si al final son los mismos los que están pagando el costo, porque como decía, me parece que no sé si Natalia o Roxana, con todo esto del famoso artículo 11 del Estatuto Administrativo, son miles de millones de pesos los que han salido de pago, sobre todo a cotizaciones previsionales, etcétera, que son plata que debería el Estado destinar a financiar los programas sociales para los pobres. Y eso es responsabilidad directa de los gobiernos que ha habido, tanto de derecha, de centro, de izquierda, como de los parlamentarios que miran para otro lado cuando una norma puede ser contradictoria con sus intereses electorales, cuestión que estamos viendo a cada rato en todos los niveles y en todos los casos. Entonces aquí también los ciudadanos chilenos tenemos que tomar resguardo frente a estas cuestiones, a estos vicios que lamentablemente surgen del sistema político y por último que son parte de la característica de los humanos, ¿no? Que tampoco somos perfectos. Por eso que yo creo que también no hay que mirar la cosa solamente jurídica y hay que ver que el Estado se transforme efectivamente en un promotor de los derechos humanos, hablo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero además en el primer deudor de derechos humanos y que responda con sus políticas de personas a los lineamientos que la civilización occidental hoy día comparte principalmente a través de los tratados internacionales. Esos breves comentarios, José Luis, muchas gracias. Agradecemos también al profesor Tapia y, en fin, a todos quienes nos han acompañado en esta calurosa tarde en la región metropolitana. Me imagino también aquellos que tienen la virtud y la ventaja de estar en la costa, también lo ha estado mucho mejor. Agradecemos también la presencia de la profesora Tagle, a quien aprovechamos de saludar, y por cierto también a nuestra secretaria académica, la profesora Cecilia Rosales, que se incorporó, y cómo no le íbamos a agradecer también a Paulina González, que ha sido crucial siempre en la organización, junto ciertamente nuestras dos profesoras, Roxana Arangui y Natalia. No queda más que agradecer la presencia de todos quienes han participado en esta actividad, dejarlos muy cordialmente invitados a otras actividades que vamos a desarrollar en el contexto de nuestro programa de LLM. Se nos viene un contrapunto de la última jurisprudencia laboral, de la mención laboral, que va a estar a cargo del profesor Tapia, y viene también un conversatorio sobre un tema tremendamente polémico y conflictivo, que a propósito de lo que va a comenzar a regir el 1 de noviembre en nuestro país por el cambio del plan paso a paso, en relación con la obligatoriedad de la vacunación COVID. Y ahí vamos a tener especialistas de la mención laboral, especialistas de la mención regulatoria y también especialistas de la mención y profesores nuestros constitucionales, de manera de materializar lo que nos planteó nuestro director al inicio de esta actividad de la interdisciplina, que es un poco a lo que estamos abocados. Así que yo no sé, Cecilia, vi tu mano alzada, si quieres tú decir algo. Así que, bueno, que estén muy bien y agradecemos junto con el profesor Tapia la presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.